Así que ponemos a grabar. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto, un honor que nos acompañen en esta sexta clase pública de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, promovida por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común y la Fundación Ecoseno. Esta clase pública la estamos dictando en coorganización con la Universidad del Salvador y el doctorado en Estudios Globales de la Universidad del Salvador, así que bueno, nos enorgullece muchísimo la participación y bueno, la conferencia está acá que nos va a brindar la doctora Hailey Stevenson. Adrián Belling, el director de la diplomatura, la va a estar presentando a la brevedad. Pequeñas reglas de juego, simplemente antes de iniciar, como tenemos visitantes externos a la dinámica habitual de la diplomatura, pedirles que mantengan apagados los micrófonos. Va a haber instancias para que puedan hacer algún comentario a través del chat, y si es algo muy urgente, eventualmente hacemos un pedido a la doctora para una intervención. Si no, en realidad lo que sugerimos es aguardar que termine la exposición y luego iniciamos el momento del diálogo y las consultas y bueno, y la fertilización cruzada que pueda salir de este diálogo. Así que en ese sentido, bueno, pedirles un poquito de paciencia también y escuchar la conferencia. Luego va a estar Rachel, nuestra tutora académica, haciendo la moderación, así que podrán ir pidiendo la palabra a través del chat y vamos a ir anotando el orden de la palabra. Bueno, dicho esto, nos alegra muchísimo ver no solo a nuestros participantes habituales de la diplomatura, sino también a quienes han estado en la primera edición. Vemos varias caras conocidas, eso nos alegra un montón. Y bueno, y caras nuevas también que se suman a este diálogo que ya venimos promoviendo. Tenemos el canal de YouTube de la diplomatura, si lo quieren buscar. Ahí también van a poder ver todo el contenido de las clases públicas que venimos dictando desde mayo del 2020. Así que ahí tienen un montón de contenido más. Le vamos a dar la palabra entonces ahora para continuar al doctor Alejandro Pelfini, director del doctorado en Estudios Globales de la Universidad del Salvador, para que nos dé unas palabras de bienvenida y bueno, y luego continuamos. Alejandro, bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes a todos. Un gusto estar en esta clase pública y conferencia, en nuestro caso, coorganizada. Así que una bienvenida a todos a esta charla que va a presentar la doctora Hailey Stevenson de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, con el título La Agenda Ambiental Global en Tiempos Revueltos, ¿no? Y saludamos a las autoridades, a los doctorandos, que veo algunas caras ahí conocidas de nuestros doctorados, no solo del de Estudios Globales, también de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, a los alumnos de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, algunos yo los tuve en clase este año o el año pasado, a una conferencia que es también, en nuestro caso, el caso de la USAL, parte de un ciclo sobre ciudadanía global, que lo pensamos también a la luz de la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? No tanto Laudato Si, pero la más reciente, que tiene que ver con esa construcción de solidaridad y de ciudadanía planetaria, ¿no? Que es un tema clave en nuestro doctorado binacional en Estudios Globales, que lo tenemos en conjunto con la Universidad Humboldt de Berlín, y que cuenta con el apoyo del Centro Universitario Argentino-Alemán. Así que los que hacen la diplomatura pueden tener también como posibilidad, como faro, la continuidad también en un doctorado como este. Siendo que la noción de ciudadanía global es sin duda controversial, abstracta, pero precisamente en contextos turbulentos y donde el realismo y el poder duro vuelven a estar en el centro de la escena, se vuelve relevante reflexionar en torno a esta noción y a las perspectivas de una gobernanza planetaria o del sistema Tierra. Justamente debido a la urgencia de lo que está en juego, en un contexto de crisis civilizatoria como el que enfrentamos, en la que la misma supervivencia de la especie y de todo el planeta comienza a estar en riesgo. Quizá no podemos hablar con facilidad de una comunidad política ni de una comunidad moral a nivel planetario,
pero sí al menos se hace evidente que todos estamos en algo así como una comunidad de destino, ¿no? Como se dice en inglés, community of fate. Y en una misma casa, ¿no? Común, y en este caso la encíclica, la más reciente encíclica, Fratelli Tutti, vuelve a poner el acento en lo principal, ¿no? Como ya lo había hecho el Papa Francisco en Laudato Si. Y voy a citar algo muy ilustrativo, ¿no? Donde el Papa dice que cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Fin de la cita. Y bueno, y más en concreto, anticipando el foco de esta conferencia, ¿no? Los retos en torno a una democratización de la gobernanza medioambiental mundial se agudizan en tiempos de conflicto e incertidumbre, ¿no? Como decíamos en la invitación a esta clase pública. Por eso queremos que nos acompañen, ¿no? A desentrañar cómo la situación también en Ucrania o la guerra entre Rusia y Ucrania genera y revela tensiones en los objetivos sociales, económicos y medioambientales de la política energética europea y estadounidense, y con repercusiones imprevisibles en la gobernanza del clima. Y para eso tenemos a una de las personas más destacadas para hablar de este asunto, como es la doctora Hayley Stevenson, que va a presentar ahora Adrián Belling, que también es profesor del doctorado en estudios globales, no solo director académico de la diplomatura. Así que los dejo con Adrián y estamos presentes. Pero... Así es, Alejandro, evocando el espíritu comunitario y solidario de la encíclica papal Fratelli Tutti, a la que hiciste referencia recién, todo queda en familia. El doctorado en estudios globales y la diplomatura superior en ecología integral claramente comparten no solamente personas que actuamos en ambos frentes. Alejandro es docente de la diplomatura y yo soy docente del doctorado, sino también realmente hay una idea en común, ¿no? Hay un interés de instalar ciertos temas en agenda, empezando por la agenda académica, que están demasiado fuera, quizás, de esa agenda y que es necesario poner más en el centro, ¿no? Y eso me lleva a una pequeña nota de color, antes de presentar a la doctora Hayley Stevenson, que tiene que ver con cómo conocí yo por primera vez a Hayley, que si bien la estoy conociendo hoy a través de la pantalla de forma personal, ya conocí su trabajo desde hace mucho tiempo, con Alejandro también. Fue a través de un trabajo que escribí ella con el profesor John Dryzek, donde hacía alusión justamente a un problema que hemos tratado también en el último módulo de la diplomatura, que es cómo una cierta diversidad, una sana diversidad discursiva en el mapa discursivo, digamos, de cómo se aborda la problemática ambiental, especialmente la gobernanza del sistema Tierra, como decía recién Alejandro, no llega a permear la esfera de poder donde se toman las decisiones, ¿no? Y hoy, con la vuelta del realismo duro, a la que hacía referencia también Alejandro recién, esta perspectiva parece quizás aún más lejana, ¿no? Entonces, bueno, ávidos de escucharte, Hayley, en torno a esta cuestión, ¿cómo ves vos la perspectiva a futuro? Bueno, antes de pasarle la palabra a la doctora Stevenson, me gustaría hacer una pequeña nota a su trayectoria académica. La doctora Hayley Stevenson tiene un doctorado en Relaciones Internacionales por la University of Adelaide en Australia, de donde es originaria. Su carrera académica la llevó de la Australian National University, donde tuvo su primer puesto académico, a la University of Sheffield en el Reino Unido. Y, como recién nos confesó, el tango la trajo finalmente a Argentina, como profesora asociada de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, donde desarrolla tanto tareas docentes de pregrado y posgrado como de investigación. Sus temas de especialidad son gobernanza global, teoría democrática, sociedad civil global, cambio climático y medio ambiente.
Ha liderado importantes proyectos de investigación sobre procesos de aprendizaje institucional en el diseño de nuevas políticas ambientales y sobre los desafíos de incluir a actores de la sociedad civil y a perspectivas heterogéneas en el diseño de dichas políticas, así como sobre el concepto de evaluación económica de la naturaleza, especialmente servicios ecosistémicos, cómo este concepto ha sido adoptado en el diseño de políticas y qué implicancias está teniendo para la sostenibilidad y la justicia social. Además de ser autora y o coautora de 5 libros, 2 como autora única y 3 en coautoría, en uno de los cuales se basará, por cierto, su exposición de hoy, y de múltiples artículos publicados en revistas académicas internacionales, la doctora Stevenson es también editora de la revista Political Studies, la principal revista generalista de la Asociación de Estudios Políticos del Reino Unido, y también es miembro del consejo editorial de Environmental Politics, una revista fantástica sobre los temas que nos ocupan hoy, y de la revista Review of International Studies, y por último de la revista Desafíos. Así que, además de investigadora y docente, cumple una importante función editorial también. Hayley, muy bienvenida. Espero haberte hecho justicia con esta pequeña presentación muy resumida, y te cedo el uso de la palabra. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Adrián, por esta presentación, y gracias a todo el comité académico por la invitación. Para mí es realmente un gusto poder compartir con gente de, no sé, de muchos lugares, muchos distintos lugares dentro de Argentina y la región de América Latina. Entonces sí, realmente le agradezco la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación de PowerPoint. ¿Se ve bien? Perfecto, ¿Sí? Hayley. Bien, perfecto. Bueno, mi intención de hoy, con esta presentación de la Agenda Ambiental Global en Tiempos Revueltos, quiero revisar algunos como temas generales de mis trabajos, y después quiero vincularlo con la coyuntura actual, porque creo que es un momento importante en el cual nos obliga a reconocer muchas de las tensiones que existen en las dimensiones, nuestros objetivos económicos, sociales y ambientales. Estamos en un momento donde se ve claramente cómo los objetivos de largo plazo, en términos de los sistemas energéticos, los objetivos de largo plazo están chocando con los objetivos de corto plazo, y cómo la situación, la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia esas tensiones. Uno de los temas que me ha preocupado mucho en esos últimos años es lo que veo como una falta de sinceridad en la gobernanza global del medio ambiente en general, y también puntualmente en la gobernanza global sobre el cambio climático. Una falta de honestidad ecológica, una brecha entre la retórica, la ambición y las acciones, la práctica para afrontar estos problemas, y creo que eso es un problema muy importante que vamos a tener que afrontar en los próximos años, de poder como identificar cuando hay una falta de coherencia entre lo que dicen nuestros líderes políticos y después lo que realmente hacen en la práctica. Entonces, quiero empezar con algunas consideraciones sobre el tipo de problemas que enfrentamos hoy en día, como el índole o la naturaleza de estos problemas. Y un concepto que creo que es muy útil para entender la naturaleza de esos problemas es lo que en inglés se llama wicked problems, problemas malévolos, problemas como casi insolubles. El concepto de problemas malévolos capta la complejidad de los problemas contemporáneos, que no solamente son problemas complicados, sino problemas complejos.
los problemas complicados pueden ser muy difíciles de resolver, pero son de alguna manera como dominables, que podemos, si tenemos como los recursos necesarios, si tenemos el conocimiento técnico adecuado, que podemos como resolver los problemas complicados. Pero los problemas complejos es otro tipo de desafío, porque son como casi insolubles, son muy difíciles de dominar a los problemas complejos. Por ejemplo, hace como 100 años fue muy complicado construir mucha de la infraestructura que tenemos hoy. Como fue muy difícil, fue complicado construir los sistemas de ferrocarriles o de construir los rascacielos. Fueron problemas como difíciles, complicados, pero no fueron problemas complejos en el sentido de que muchos de los problemas provocados por la globalización hoy en día son complejos. Entonces, las características de ese tipo de problema es que no tienen una sola definición, una definición firme, ni una diagnosis clara. La definición del problema depende mucho de como la perspectiva política que adoptamos. Los problemas, por ejemplo, como algo que insisto en el texto, uno de los textos que publiqué hace un par de años, Global Environmental Politics, insistí que los problemas ambientales son problemas políticos, que no tienen una sola definición y no tienen una sola solución, porque distintos actores tienen distintas interpretaciones de cuál es el problema, cómo se define y cuál es la diagnosis. Entonces, tampoco tiene una solución simple. Son urgentes porque se suelen empeorar en la medida de que no los resolvemos. No tiene una sola autoridad que puede coordinar la acción. Entonces, son problemas que requieren mucha colaboración, mucha cooperación para abordar los problemas y para armonizar las acciones, para armonizar acciones sobre distintos aspectos de los problemas. En general, nuestros sistemas de gobernanza no están diseñados para los problemas complejos, como tenemos un ministerio de trabajo, un ministerio de salud, un ministerio de transporte. No hay, en general hay muy como a nivel nacional, también a nivel internacional. Tenemos un organismo para el comercio, otro para la salud. Y en general falta como mecanismos para coordinar las acciones, las políticas de estos distintos como sectores, estos distintos ministros, organismos. Entonces, los problemas complejos requieren un nivel de coordinación que solemos faltar a todos los niveles de gobernanza. Entonces, para ilustrar, para dar un ejemplo de un problema ambiental, pero bueno, cuando hablamos de problemas ambientales, siempre estamos hablando de problemas económicos, problemas sociales, problemas, en muchos casos, sanitarios, pero para dar un ejemplo de un problema ambiental y para mostrar cómo es como un problema malévolo o wicked, quería mostrar esa imagen de un lugar que se llama Agbogbloshie. Agbogbloshie es un barrio en el capital de Accra, en el país africano de Ghana. Históricamente fue un lugar importante y un sitio importante de humedales. Ahora tiene fama para, bueno, no por sus humedales, sino por ser uno de los vertederos electrónicos más grandes en el mundo. El país de Ghana importa enormes cantidades de equipamiento electrónico, computadoras, etcétera,
y se importa mucho de esos materiales ilegalmente, es decir, que no pasa por los canales legales de exportación e importación y no cumple con requisitos legales. Cuando entran como de modo legal, suelen entrar con, las computadoras entran con el propósito declarado, ¿no? El propósito declarado de ser como reciclados, que están para reciclar, arreglar y reutilizar. Pero bueno, la gran mayoría nunca son reutilizadas, esas computadoras, sino pasan por varios lugares donde distintos actores sacan las partes valiosas, las partes útiles, y después tiran los restos en ese lugar de Agbogbloshie en Accra. Entonces, sí, el resultado es lo que vemos en esta imagen de todos los desechos que bueno, después provocan problemas sanitarios para la gente que vive en esta zona. Hay contaminación, bueno, ya no hay humedales y bueno, hay mucha contaminación, mucha contaminación tóxica que después la gente que vive en esa zona está expuesta a esos problemas. Entonces, ¿en qué sentido? Volvemos a esas características de un wicked problem, un problema malévolo. ¿En qué sentido esta situación refleja un problema malévolo, un problema como complejo? Primero, que no hay una definición firme, una diagnosis clara sobre el problema. Hay por lo menos dos interpretaciones de la situación en Agbogbloshie. Según la primera interpretación, este problema es un problema socioambiental transnacional que refleja la falta de responsabilidad por parte de los países en el norte global, donde se disfrutan de altos niveles de consumo sin hacerse cargo de los efectos ambientales de los desechos. Es mucho más fácil como exportar los desechos que como gestionarlos dentro de los países de consumo. Entonces, esa primera interpretación destaca la falta de responsabilidad. Esta primera interpretación destaca como los problemas que están exportados, los desechos están exportados y después como los lugares que importan los desechos también importan varios problemas que pierden. Bueno, en ese lugar Agbogbloshie ha perdido como los servicios ecosistémicos que proporcionaron esos humedales. Los ciudadanos, incluso niños, están expuestos a residuos tóxicos cuando se importan y tiran los materiales, y en muchos casos lo tiran ilegalmente. Entonces, eso es una interpretación. La otra interpretación dice que, bueno, esa imagen refleja una industria próspera de restauración electrónica. Es una imagen que refleja que los ciudadanos de Ghana, este país africano, ahora tienen acceso a tecnología usada. Y desde esta perspectiva, la importación de desechos promueva el desarrollo económico. Entonces, si vamos a intentar resolver este problema, primero tenemos que tener una definición, y el diagnóstico, la solución que proponemos, va a depender de cómo lo entendemos, qué definición del problema adoptamos. Pero bueno, no hay una definición compartida porque depende de cómo interpretamos la situación. Entonces, no hay soluciones simples. Es urgente porque sí, el problema empeora con el tiempo. Aún si aceptamos que la importación de tecnología usada es una industria legítima, es una fuente de desarrollo económico, aún si aceptamos esa interpretación,
es algo que tiene consecuencias sanitarias, consecuencias ambientales que se empeoran si no las resuelvan. No hay una sola autoridad que pueda coordinar acción. Claramente que no hay una autoridad que pueda como manejar este problema de los desechos electrónicos. Hay muchos actores involucrados, como los procesos de comercio involucran muchos actores que funcionan de manera ilegal, entonces es aún más complejo y no hay una coordinación como verticalmente, no hay coordinación entre los actores locales, nacionales e internacionales, y no hay como coordinación como más horizontal entre los distintos sectores que están implicados en este problema. Entonces es un buen ejemplo de un problema complejo, malévolo. Y lo que yo he observado durante varios años, empecé a estudiar los problemas ambientales en 2005, y en estos últimos 15, 17 años, lo que he observado es que hay una falta de disposición por parte de nuestros líderes políticos para reconocer y hablar francamente sobre la complejidad de estos problemas. Entonces, lo que quería hacer hoy es enfocar sobre el tema de sinceridad, porque creo que como nuestros sistemas de gobernanza faltan la sinceridad, y eso tiene como consecuencias muy importantes ambientales, sociales, económicas. A veces como tengo la impresión de que nuestros líderes políticos nos tratan como niños que necesitan como un cuento con final feliz. Hay mucha reticencia para hablar de los trade-offs, de las tensiones en nuestras políticas públicas. Todos hemos visto esas imágenes. Durante 30 años hemos como repetido el mantra de desarrollo sostenibles, mostramos de manera como continua, siempre repetimos, como mostramos esas imágenes que conceptualizan el desarrollo sostenible en términos de las 3 dimensiones, el económico, el social y ambiental. Y esas imágenes aparecieron hace 30 años cuando el concepto de desarrollo sostenible nos prometió que es posible reconciliar esas 3 dimensiones, que no tenemos que elegir entre el económico, el ambiental, el social, bueno, el desarrollo económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental son compatibles. En la práctica, esta como reconciliación, esa armonización ha sido como inalcanzable. Es como el mantra de desarrollo sostenible, el concepto promete que podemos tener resultados como ganar, win-win, resultados win-win, entonces no tenemos que elegir. En la práctica ya vemos como 30 años de evidencia de que ha sido hasta ahora inalcanzable como reconciliar esas dimensiones, que no son como tres pilares. En la práctica, como después de 30 años de negociaciones, de declaraciones estratégicas, como derecho internacional, todavía no tenemos una estructura estable con tres pilares. Hay como muchas tensiones y como una falta de voluntad de realmente hablar francamente sobre esas tensiones y los trade-offs en nuestros objetivos. Sin duda hay logros importantes, hemos tenido logros en el desarrollo que, bueno, deberíamos celebrar, reconocer y celebrar. Desde el año 2000, la proporción de la población mundial que vive en la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. Eso es un logro
tremendo. También se ha reducido a la mitad la proporción de la población que no tiene acceso al agua potable y no contaminado. Entonces, eso es un logro realmente tremendo, importante, que deberíamos celebrar. Sin embargo, la capacidad del planeta para seguir como sosteniendo la vida humana es cada vez más débil, y eso ya es evidente. Ya no hablamos de como problemas que van a aparecer en el futuro. Ya podemos ver como la evidencia del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Entonces, sí, hace 30 años nos presentamos con este concepto de desarrollo sostenible. En la práctica ha sido muy difícil alcanzar como lo que prometió la armonía que prometió este concepto. Entonces, lo que vemos en su lugar es como una proliferación de nuevos conceptos. En la última década, como hay cada vez más conceptos, cada vez más como más informes, más investigación, más proyectos, programas sobre como la base de nuevos conceptos. Realmente esa proliferación conceptual es algo muy marcado en el sector, en el ámbito, en el sector ambiental. También existe en otros ámbitos, pero en la gobernanza ambiental es realmente impresionante la cantidad de nuevos conceptos que los académicos y los profesionales inventan para como buscar maneras de armonizar esas tres dimensiones de lo social, el social, el económico y ambiental. Entonces ahora tenemos economía verde, crecimiento verde, riqueza inclusiva, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de conceptos. Y un proyecto que realicé terminamos en los últimos par de años con James Meadowcroft en Carleton University en Canadá. Tuvimos un equipo internacional que estamos analizando, bueno, en qué medida estos nuevos conceptos realmente producen nuevas acciones, o en qué medida nos ayuda a resolver las tensiones que hemos observado durante 30 años. Y lo que vemos, nosotros analizamos el concepto de servicios ecosistémicos, y en realidad lo que vemos es que la proliferación de esos conceptos no tiene el efecto de resolver tensiones o de sacarnos de la situación insostenible. Al contrario, como suelen aplicar estos conceptos en maneras muy selectivas y en maneras que protegen en vez de transformar el status quo insostenible. Entonces, como no seguimos como engañándonos sobre la compatibilidad de esas tres dimensiones y sobre nuestra como voluntad o realmente nuestro compromiso para realmente armonizar estas tres dimensiones. Entonces, estamos acumulando evidencia de que hay tensiones entre esas tres dimensiones, pero en la retórica siguen hablando de situaciones de win-win, que no tenemos que elegir, que podemos como conseguir esa armonización. En la práctica como hay tensiones y bueno, estamos la capacidad del planeta para apoyar la vida humana es cada vez más débil. Entonces algo no va bien. Esos conceptos como no están proporcionándolas como no está cambiando como realmente las prioridades y las acciones. Entonces, lo que después de muchos años de frustración, hace un par de años publiqué este artículo en la revista de Globalizations. En este artículo analicé el problema del déficit de honestidad ecológica
y usé el concepto de bullshit para entender la naturaleza de este problema del déficit de honestidad ecológica. Y lo que quería captar es como el problema de que haya una gran brecha entre la retórica, las intenciones y la práctica sobre los problemas ambientales. Como dije hace un momento, como nos sobran declaraciones, compromisos, políticas, estrategias estrategias y políticas que prometen reducir los gases de efecto invernadero en el caso de cambio climático. Sin embargo, las emisiones siguen creciendo y las acciones de mitigación siguen siendo insuficientes para garantizar un clima estable. Entonces, no se acoplan las palabras con la ambición sincera y la acción seria. Entonces, la brecha es cada vez más amplia, cada vez más profunda. Entonces, escribí este artículo con este concepto y quizás mucha gente como conoce ese concepto como un término vulgar, pero un filósofo estadounidense muy respetable, que acá vemos en la imagen, Harry Frankfurt, usó este concepto hace varios años para captar un fenómeno generalizado en nuestra cultura, que lo que él define el bullshit como la indiferencia hacia la verdad. Y dijo que es un problema generalizado en nuestras sociedades. La indiferencia hacia la verdad no es lo mismo como mentir. Sí, seguramente hay muchas mentiras en la gobernanza ambiental, del cambio climático, pero eso el concepto de mentira no capta exactamente lo que vemos en la gobernanza ambiental. Hay una diferencia entre la mentira y el bullshit. Es que la persona que habla bullshit no le importa si lo que dice es cierto o no. Le da igual si lo que está diciendo es verdad o no. Y se ocurre cuando alguien quiere avanzar sus intereses y no le importa si es la verdad. Lo importante es que la audiencia cree que es la verdad. Entonces tomamos un par de ejemplos. Tomamos un ejemplo de como un vendedor de autos, de coches usados. El vendedor quiere convencer al comprador que es el coche ideal para él. Le dice que, bueno, el coche ha tenido una sola dueña, una mujer que lo usaba muy poco, el coche, lo usaba con mucho cuidado, que instaló un nuevo motor hace un año, etcétera, etcétera. Quizás en alguno de los detalles que dice, quizás el vendedor tenga razón, pero en realidad el vendedor no sabe si esos detalles son ciertos o no. No le importa si los detalles son verdaderos o no. Lo que importa es cómo convencer al comprador de que es el coche ideal para él. Entonces lo que vemos como es una indiferencia hacia la verdad. Y creo que como socialmente tenemos un alto nivel de tolerancia para la indiferencia hacia la verdad. Estamos tan acostumbrados a escuchar el bullshit. Otro ejemplo, consideran si tienen que llamar a la empresa telefónica y después hay que esperar como 20 minutos para hablar con una persona, sigues como escuchando de manera continua ese mismo mensaje de que su llamada es importante para nosotros. Es como, quizás para algunas empresas es verdad, pero en general es bullshit, es como una indiferencia a la verdad. No son sinceros. Si fueran sinceros, ¿cómo grabarían un mensaje que dice que, bueno,
nuestra renta anual es más importante que el servicio al cliente y por eso tiene que esperar como 20 minutos para hablar con un ser humano. Estamos muy acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas, como que no son completamente mentiras, pero tampoco son realmente sinceros. Y eso, bueno, se ocurre muchísimo en la gobernanza global del cambio climático. Es muy común en la gobernanza global, la gobernanza local, es muy común ese tipo de insinceridad. Y el gran problema en ese contexto es que es muy difícil detectar cuando hay una falta de sinceridad. Muchas de las acciones, muchas de las promesas, las medidas que se toman o que se prometen para mitigar el cambio climático, por ejemplo, las medidas son muy técnicas y para la gran mayoría de los ciudadanos, como no tienen el conocimiento especializado para detectar o para realmente saber si como lo que están escuchando es realmente sincero y verdad o no. Entonces, en ese artículo que publiqué en Globalizations, quería como conceptualizar ese problema, como mostrar cómo qué tipo de problema es la indiferencia hacia la verdad y después como proporcioné varios ejemplos para mostrar el problema y la seriedad, la gravedad del problema. Una forma de ese bullshit es la hipocresía, que se observa cuando no hay una coherencia entre lo que alguien dice y después lo que hace. Y no hay ningún esfuerzo para hacerlo coherente, para hacerlo coherente entre la promesa, las palabras y las acciones. Entonces podemos tomar acá un ejemplo de los subsidios a los combustibles fósiles. Porque se habla mucho de la importancia de introducir un precio al carbono. Muchos países en el mundo, ya más que 40 países en el mundo han adoptado alguna medida que impone un precio al carbono. En algunos países se imponen un impuesto directamente, por ejemplo, para los sectores de energía, para la compra de nafta, que hay un impuesto para captar como el costo de carbono, hay un impuesto que el consumidor paga. En otros países, las empresas participan en un sistema de mercado para comprar y vender permisos para emitir gases de efecto invernadero. Entonces, un sistema de un mercado como la compra y venta de permisos para contaminar es un tipo de precio al carbono, y el otro es un impuesto que también es otro tipo de, tiene el efecto de imponer un precio a la contaminación. Y cuando vemos que un país adopta un impuesto o introduce un mercado de emisiones, se ve como que es algo, da la impresión de que es una acción sincera, es una acción realmente como seria, ambiciosa. Nos parece que sí, que el gobierno está tomando acción real, que está llevando la retórica a la práctica. Pero hay una contradicción enorme que nunca, como no escuchamos de la ambición, escuchamos de que qué bueno, el país ha introducido un impuesto o ha construido un mercado de emisiones, pero hay una contradicción enorme que escuchamos muy poco, como los periodistas ambientales no escriben sobre ese problema.
pero los países, casi todos los países en el mundo siguen subsidiando el combustible fósil. Entonces, con su impuesto o con su mercado de emisiones, como sacan con una mano, sacan un poquito con una mano y después con la otra mano como dan una gran ayuda a la industria de combustible fósil. Entonces están sacando con una mano y dando con la otra, pero están sacando un poquito a través del costo y están dando mucho con el subsidio. Nuestros gobiernos nunca hablan de esa contradicción, nunca hablan de esa, de la contradicción entre imponer un precio al carbono y seguir subsidiando, apoyando la industria de combustible fósil. De hecho, es muy común escuchar los gobiernos decir que no tienen ningún subsidio energético. Los países europeos, Australia, en general los países industrializados, los países de la OCDE, suelen decir que no tienen ningún subsidio energético. Pero solo pueden mantener ese argumento porque utilizan una definición muy estrecha de qué constituye un subsidio. Y ahora vemos que no es una mentira. Entonces, cuando Australia o cuando Reino Unido dice que no, nosotros no tenemos subsidios energéticos, en un sentido no están mintiendo, porque bueno, con su definición muy estrecha de qué es un subsidio, bueno, no tienen subsidios energéticos. Una definición muy estrecha es que, bueno, no dan directamente a los consumidores un pago para reducir el precio que pagan los consumidores. Es una definición muy estrecha de un subsidio. Entonces, sí, en algún sentido no están mintiendo porque si un país no da como un pago directo a los consumidores, puede decir que no tienen subsidios, pero lo que sí es que mantienen muchas otras formas de apoyar a la industria de combustible en maneras que, bueno, realmente son subsidios. Si adoptamos una definición más amplia de qué es un subsidio, beneficios fiscales, préstamos con bajos niveles de interés para el sector de combustible fósil, fondos para la investigación. Cuando las universidades realizan con dinero público, realizan investigación que ayuda a ese sector, es un tipo de subsidio. En muchos países proporcionan recursos como el agua o los terrenos a las empresas energéticas a precios reducidos, no a un precio de mercado. Entonces, eso es una forma es un apoyo económico que es un subsidio. Un subsidio es cualquier acción que favorezca la energía fósil en el mercado energético. Y los montos de los subsidios son asombrosos, realmente son altísimos. La Agencia Internacional de Energía calcula que el valor anual de los subsidios a combustible es 500 mil millones de dólares todos los años. Los países europeos que solemos ver como los líderes en términos ambientales, en términos del cambio climático, los países europeos subsidian la industria de combustibles fósiles con $1.000 millones todos los años. Entonces, ahí podemos ver como un problema de insinceridad, y no solamente insinceridad, pero una indiferencia hacia la verdad, como realmente no hay un esfuerzo sincero para mostrar que, mira, bueno, tenemos el costo, el impuesto, el sistema de mercado de emisiones, pero a la vez mantenemos esa forma de apoyo para ese sector y de alguna manera tenemos que resolver esa contradicción. No hablan de las contradicciones, están ocultos y es como muy difícil para las personas que no son especialistas
es muy difícil detectar como ese tipo de contracción. Entonces quería pasar ahora al tema de Alemania y el contexto, la coyuntura actual. En el paper, para dar un poco de contexto de por qué Alemania. Alemania es un caso que analizo en ese paper que mencionó en Globalizations. Analizo el caso de Alemania y no porque es un caso particularmente grave, no es porque realmente creo que merece la crítica más que otros países, pero creo que es un caso que como nos ayuda a entender qué tan generalizado es este problema de bullshit, de la indiferencia hacia la verdad. Se escucha mucha retórica sobre como el liderazgo por parte de Alemania. Entonces, es un caso que nos ayuda a ver como la gravedad del problema. Hay una tendencia, creo que una tendencia que no nos ayuda, es una tendencia improductiva de cómo identificar algunos casos de países iluminados o países muy responsables, suelen decir como Costa Rica, Alemania, y creo que todos los países tienen sus contradicciones, su propio desafío para resolver tensiones entre objetivos sociales, económicos y ambientales. Entonces, no podemos entender la naturaleza de ese desafío si suponemos que es simplemente una cuestión de ser como más responsable, de ser más correctos, más como tener más coraje. Cada país tiene su propio desafío, sus propios como aspectos convenientes, inconvenientes, incluso Alemania. Por eso como analizo el caso de Alemania en el paper. En realidad, entonces pongo en duda como el liderazgo de Alemania. En realidad ha sido relativamente fácil para Alemania como adoptar una posición de líder en las negociaciones. Primero porque no hay altos niveles de ambición en ningún país, entonces para ser un líder tampoco requiere mucha ambición. Pero más allá de eso, ha sido relativamente fácil para Alemania adoptar una posición de líder en las negociaciones de cambio climático, no porque es un país particularmente como correcto o responsable. De hecho, muchas de las medidas ambientales que se han tomado fueron motivados por razones económicas. Y hay medidas que no son convenientes económicamente, entonces no lo han tomado. Muchas de las medidas que han tomado en Alemania son como le conviene económicamente. En los años 90, cuando empezaron a negociar acuerdos internacionales sobre el cambio climático, Alemania argumentó que el año de referencia para las reducciones de emisiones debería ser en 1990. Es decir, que cada país debería adoptar una meta para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en referencia a los niveles del año 1990. Y no se eligió este año al azar. Como la elección de 1990 fue, sí, como impulsado por Alemania. Y lo que pasó en 1990 es que se unificaron las dos partes de Alemania, el este y el oeste, y el nuevo, ese nuevo estado, algo de ruido, ¿se puede silenciar ese micrófono? Entonces, 1990, Alemania impulsó la elección de ese año para ser la base del año de referencia, para hacer las reducciones de gases de efecto invernadero. En 1990 unificaron las dos partes de Alemania.
Y el nuevo Estado unificado decidió cerrar muchas plantas eléctricas del este que fueron muy ineficientes, muy contaminantes, pero económicamente no tenía sentido mantener esas plantas. Entonces, económicamente tenía mucho sentido como cerrar esas plantas. Entonces, cuando Alemania calculó sus emisiones en el año 1990, incluyó las emisiones de esas plantas antiguas y ineficientes que ya iban a cerrar. Entonces fue muy difícil después mostrar que, bueno, mira, nuestras emisiones han bajado muchísimo desde el año 1990, no porque tuvieron que adoptar medidas como realmente complicadas para la economía, sino porque fue como le convenía, fue conveniente cerrar estas plantas y tener nuevas plantas más eficientes. Entonces, a partir del año 1992, las emisiones no han bajado mucho en Alemania. Lo que sí ha bajado son sus emisiones per cápita. Entonces, vemos que hay una reducción, hay una reducción de emisiones, pero no en la medida que podríamos decir o esperar de un líder en ese sector. Y aún más importante es como el nivel de emisiones per cápita sigue siendo casi doble el promedio mundial. Entonces, para un país que estamos mirando como el líder después de 30 años, creo que deberíamos esperar como resultados mucho más profundos, impactantes que esto. Entonces, en realidad, Alemania, como todos los países, tiene ese mismo problema de cortoplacismo. Si este país realmente fuera un líder, hubiéramos visto mayores avances en reducir las emisiones o en reducir su dependencia de lignito, el carbón marrón y el carbón negro. Pero estos hidrocarburos todavía representan 35% de la producción eléctrica en Alemania, que es más que todas las fuentes renovables en conjunto. Y es más, el Estado alemán sigue invirtiendo en la minería doméstica de lignito y sigue como diciendo que es importante para el país seguir como invirtiendo en la minería de lignito. Entonces, mientras que me están hablando de la necesidad de que los países en desarrollo sigan otra trayectoria y no repiten como la misma forma contaminante de desarrollar, en la realidad como un país que se presente como un líder sigue invirtiendo en la minería de lignito, de ese carbón marrón. Entonces sí, vemos como el mismo problema de cortoplacismo, de que en el corto plazo es conveniente seguir como utilizando esa fuente de carbón doméstico. Desde la perspectiva ambiental no es ideal, pero bueno, sigue como invirtiendo en eso. En los últimos 2 meses, la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de Europa en términos energéticos y pone en evidencia su fuerte dependencia del combustible fósil. Los europeos han mostrado una gran preocupación por su dependencia de la energía rusa. Casi 1/3 del petróleo consumido en Europa viene de Rusia y 40% del gas. Entonces, hace unas semanas escuchamos como la primera ministra de Finlandia diciendo que basta, no podemos seguir importando el gas de Rusia, que estamos financiando la guerra de Rusia por la compra de su gas y petróleo. 500 millones de dólares cada día y un monto que, bueno, va a seguir aumentando este año y en los próximos años. Y Alemania es particularmente dependiente de Rusia por su energía.
en términos pensando en esas dimensiones, la dimensión social, económica, ambiental, vemos después del desastre en Fukushima, en Japón, hubo un empuje como social para cerrar las plantas nucleares. Entonces, la presidenta Merkel en ese año, justo después del desastre nuclear en Fukushima, en Japón, 2011, la presidenta Merkel anunció que Alemania iba a cerrar todas sus plantas nucleares. Entonces, eso fue por razones sociales, porque, bueno, socialmente no estaban los alemanes como cada vez menos dispuestos a aceptar ese nivel de riesgo. Por eso es como es un aspecto social, por la falta de disposición social por aceptar ese nivel de riesgo. Para avanzar con ese compromiso de cerrar todas las plantas nucleares en Alemania, las plantas nucleares en Alemania, el país empezó a fortalecer sus relaciones comerciales con Rusia para importar más gas en el futuro y como de construir la infraestructura para poder seguir importando gas de Rusia y, bueno, minimizar la dependencia de la energía nuclear. Desde la invasión de Alemania, la invasión de Rusia en febrero, se han avanzado con planes para poner fin a la dependencia de Rusia, medidas para aumentar los importes de gas natural licuado, construir más energía renovable, implementar más medidas de eficiencia, aumentar el uso de biomasa, hidrógeno. Son las mismas medidas que llevan años hablando, buscando, en una forma tibia. No son nuevas medidas, pero como la aplicaron de forma muy tibia durante varios años, y lo que vemos ahora por la crisis de Rusia es que le da mucha más urgencia. Lo que la Unión Europea quería usar el gas ruso como un puente entre la energía fósil y la energía renovable para hacer una transición. Entonces, en términos de desarrollar sus planes de largo plazo, planes para una transición energética, los países europeos han puesto como mucha importancia sobre el gas ruso como para implementar esos planes de transición. Entonces llevaban años negociando, construyendo la infraestructura con Rusia para poder implementar la transición energética hacia un sistema completamente renovable, pero usando el gas, que, bueno, es un poco menos contaminante que el carbono, entonces utilizando el gas ruso como un puente para hacer esa transición. Y ya han abandonado completamente esta opción del gas ruso como un puente entre un sistema basado en energía fósil y un sistema basado en energía renovable. Entonces, lo que vemos ahora son varias cosas. Vemos primero que los estados pueden actuarse con urgencia cuando realmente tienen la voluntad política y el apoyo social. Ahora vemos que Alemania está buscando diversificar sus fuentes de gas natural y está actuando con una urgencia que nunca hemos visto. Sin embargo, a pesar de la urgencia con la cual está actuando ahora, Alemania se encuentra, y varios países europeos, pero sobre todo Alemania, también Italia, se encuentra en un dilema porque hay tensiones entre sus objetivos sociales, económicos y energéticos, y ya son mucho más evidentes a la vista estas tensiones. Si Alemania prioriza sus valores de derechos humanos y democracia, va a perjudicar sus objetivos
económicos, porque muchos de sus socios de comercio son países que no respetan esos valores liberales de derechos humanos y democracia. Entonces, si quiere priorizar como esos valores sociales, bueno, va a perjudicar sus objetivos económicos. Si prioriza sus objetivos económicos, va a seguir perjudicando a sus objetivos ambientales. Y si prioriza sus objetivos ambientales, va a perjudicar sus objetivos económicos. Entonces, se pone muy evidente cómo esas tensiones que siempre sabíamos que existía, y ahora, bueno, es mucho más fácil como verlos en la actualidad. Durante muchos años nuestros líderes han repetido la retórica sobre como gana-gana, win-win, esos objetivos son compatibles, que no tenemos que elegir entre lo económico, social, ambiental, pero en la práctica sí elegimos, y en la práctica ahora sí vemos que en este caso Alemania está eligiendo, y lo que está eligiendo son, bueno, está priorizando lo económico ahora, y eso va a perjudicar los objetivos ambientales a largo plazo. Podemos decir que también está priorizando sus valores sociales, porque dice que no, el gas ruso no vamos a comprar. Entonces está priorizando esos valores sociales, de derechos humanos, democracia. Pero aún ahí vemos como tensiones, porque para diversificar las fuentes de energía y tienen que fortalecer sus relaciones con otros países que violan sistemáticamente esos valores. Ahora es como mejor amigo con Azerbaiyán, un país que sistemáticamente viola los derechos humanos, no es un país democrático, pero tiene como relaciones comerciales, energéticos muy fuertes con Alemania, ahora con Qatar, Saudi Arabia, Arabia Saudita también, un país que no cumple, no respeta esos valores, pero es muy importante económicamente para la energía. Lo que hemos visto en los últimos años con las negociaciones para el Acuerdo de París, hay mucho énfasis en los planes de largo plazo. Muchos planes con objetivos para el año 2050, perdón, sí, 2050, objetivos para el año 2030, sin tener suficientes acciones de corto y medio plazo. Entonces, los planes de largo plazo no son un problema en sí mismo, pero no tienen mucho sentido si no están sostenidos por acciones más inmediatas. Porque, bueno, es muy fácil adoptar un plan de largo plazo cuando los líderes contemporáneos no van a ser responsables en el año 2050. Y lo que pone en evidencia la coyuntura actual es que los planes de largo plazo no nos van a salvar, que estamos muy vulnerables a shocks, a cambios abruptos como la invasión de Ucrania, que bueno, deberíamos tomar con mucha cautela los planes de largo plazo y estar atentos a las vulnerabilidades. Bueno, hoy es el primer día de las Pascuas judías, y me hizo pensar en cómo hay una frase yiddish que es muy común en muchas culturas, que dicen que el hombre planea y Dios se ríe. Y un poco está como se ocurre, porque bueno, tenemos planes para hacer una transición muy prolija, para transicionar desde un sistema basado en el combustible hacia un sistema basado en la energía renovable,
pero después ocurre algo o algún shock, así como la guerra, y bueno, después como hay que cambiar todo el plan. Y en ese momento vemos cómo se nota cuáles son realmente las prioridades en esos momentos, porque bueno, los objetivos ambientales van a ser los que sufren, están perjudicados en ese como cambio de plan. Sí, para cerrar pensando en cómo la implicancia de la situación, algunos comentaristas piensan que la crisis puede fomentar acción más ambiciosa para limitar el calentamiento global porque se pone en evidencia la vulnerabilidad de depender del combustible fósil. Los ambientalistas en Alemania están aprovechando para promover medidas que se pueden implementar rápidamente para reducir el consumo individual, como se ve durante las manifestaciones, que están utilizando ese tipo de frase como suéter sí, Putin no, que bueno, prefiero congelar que recibir el gas por Putin. Están como promoviendo, exigiendo a los ciudadanos que usen menos, que usen el auto, que no usen el auto, que bajen la velocidad en el auto, que trabajen en casa, bajen la temperatura del calefón, medidas que dicen que, bueno, que si no tenemos que comprar tanto gas de Putin, bueno, es mejor para el medio ambiente y es mejor como socialmente, moralmente. Entonces se está apelando a la conciencia, que cada litro de petróleo que compras está como fortaleciendo el ejército ruso. Entonces hay algunas, quizás como la conciencia de los ciudadanos está, sí están como poniéndose conscientes de esas tensiones sociales, ambientales, económicas, pero bueno, creo que en general las consecuencias de la guerra para la agenda ambiental global son negativas. La agenda ambiental siempre está percibida como algo menos urgente, algo que se puede poner al lado mientras resolvemos problemas más urgentes como la pandemia, la inflación, ahora la guerra. Entonces sí, solemos como suponer que podemos, que la agenda ambiental puede esperar. También nuestra capacidad, la capacidad de nuestra atención es limitada, que no podemos mantener interés en todos estos problemas. Entonces el tema climático en general es el que como cae primero cuando hay otros problemas más inmediatos. Pero sí, quizás una consecuencia positiva de esta crisis sea que prestamos más atención a las tensiones entre los objetivos económicos, ambientales y sociales, y no solamente que estamos más conscientes de esas tensiones, pero como sería bueno como si exigimos, si una consecuencia de esa crisis es que se exigen una coherencia entre la retórica, la ambición y la acción. Entonces, sí, voy a cerrar acá y vuelvo creo que a quien va a coordinar, moderar las preguntas. Muchas gracias, Hayley, por tu presentación. Generaron muchos comentarios y preguntas en el chat mientras estabas exponiendo. Así que nada, muchas gracias por generar esa conversación. Si les parece bien, vamos por rondas. Empezamos con una ronda de 3 preguntas de 3 participantes y después pasamos a una segunda ronda y capaz una tercera, depende de la cantidad de tiempo que tenemos. Entonces, si la persona está acá, pueden poner el micrófono y hablar, y si no está, si se fueron, yo voy a plantearte la pregunta. Así que con ronda 1, empezamos con Silvia Bernaba
Silvia, vos tenías muchas preguntas, capaz de elegir una por ahora y te doy otro momento en otra ronda. Empezamos con Silvia. Entonces, adelante. Bueno, sí, buenas tardes a todos. En principio pido disculpas por el barbijo porque estoy en lugar donde hay más gente y espero que se escuche bien. Sí. Me desmuteé para que me puedan escuchar. Dos de las preguntas que hice las voy a transformar en una sola. ¿Qué es esto? ¿No sería necesario generar energías alternativas limpias provenientes del sistema oceánico que nos proporciona muchos recursos, como ser el oleaje marino, la energía eólica marina, la gradiente oceánica, la salinidad del agua, que daría lugar a la energía cinética, ondemotriz, maremotriz, etcétera, para lo cual, la uno con otra pregunta que hice después, para lo cual no sería más importante que en vez de que los estados estén subsidiando empresas que lleguen a producir el dióxido de carbono, que son los contaminantes que producen los gases de efecto invernadero, ¿no sería más importante que los estados destinen presupuestos para poder construir infraestructuras con elementos convertidores, con el fin de que todas esas energías que mencioné antes, provenientes de, no digo de los mares, sistema oceánico, que es un tema mucho más complejo, puedan ser transformadas en energía eléctrica? Son energías, la energía azul, como le llamo yo, Development Blue, son energías renovables, no contaminantes, y podría de alguna manera revertir la situación del cambio climático, aunque sea en forma gradual. No digo para que de golpe se sustituya el gas, el petróleo, etcétera, pero sí de modo gradual estas nuevas energías azules puedan ir solucionando de a poco el problema ecológico. Y mi otra pregunta, para cerrar acá, era si a raíz de lo que la profesora Stevenson planteó al principio de su disertación, hablando de la primera interpretación que se hacía sobre la responsabilidad en este tema, la pregunta cierra con esto. ¿Todo esto no implica de alguna manera una necesidad de un planteo ético, lo que podríamos llamar ecoética, o a un análisis ético de los problemas medioambientales? Ya están las tres preguntas en una, formuladas para no entorpecer a los otros participantes. Y escucho y quiero saludar a la profesora Stevenson diciéndole muchas gracias por su brillante exposición. Ahora me muteo yo. Me tengo que mutear. Muchas gracias, Silvia. Doctora Stevenson, no sé si quieres escuchar las otras intervenciones primero Hacemos una ronda, sí. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es de otra Silvia, Silvia A. Creo que ella no tiene micrófono, así que yo voy a hacerle la pregunta. Y su pregunta tenía que ver con los conceptos nuevos. Creo que era la diapositiva segunda o tercera. Y preguntó si el concepto de límites planetarios también entraría en la misma línea, dice, dentro de la proliferación de nuevos conceptos. Eso fue su pregunta. Y la última pregunta es de Adrián. Así que adelante, Adrián. Gracias, Rachel, y gracias, Hayley, por la fantástica exposición. Yo tenía un comentario y una pregunta, en realidad. Un comentario para conectar un poquito lo que nos has compartido hoy en tu presentación con uno de los temas eje del módulo 5 que estamos concluyendo en la diplomatura, y tiene que ver con la similitud entre esta idea del bullshit que avanzaste y la idea de lo que otros autores han llamado una política simulativa, ¿no? Para todos los que están cursando la diplomatura saben de qué estamos hablando. La política simulativa tiene que ver con, frente a esta incapacidad, digamos, de nombrar las cosas de forma honesta y de hacerse cargo de los trade-offs y de las tensiones que existen, digamos, el escape fácil es hacer de cuenta que, ¿no? Que es un poco lo que tú estás planteando. Lo que creo que agregan los autores que hablan de política simulativa es que eso no es un problema de la clase política solamente, sino que hay una especie de círculo vicioso de legitimidad donde la ciudadanía también está poniendo obstáculos, digamos, para que la política se haga cargo de esos trade-offs.
porque la ciudadanía tampoco quiere ciertos cambios, ¿no? Que me parecía interesante agregar. Y la pregunta tiene que ver con, creo que un poco el framing central de tu presentación hoy fue esto, ¿no? Esta falta de reconocimiento de trade-offs como el problema, y lo pusiste un poco a la idea o a la obsesión, digamos, por presentar soluciones de tipo win-win, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es, evidentemente necesitamos reconocer que existen estas tensiones entre estas tres dimensiones de la sustentabilidad, como lo presentaba Brundtland, como un paso necesario para poder cerrar puertas que necesitamos cerrar si no queremos seguir reproduciendo el status quo, ¿no? Pero mi pregunta es, para abrir nuevas puertas, necesitamos de alguna forma generar otro tipo de soluciones win-win, ¿no? Porque la generación de soluciones win-win es el alfa y omega de la política. Si no soy capaz, digamos, de generar consensos o adhesiones, lo que solo voy a lograr generar si puedo mostrar que ofrezco algo positivo también para la contraparte con la cual estoy intentando, digamos, generar acuerdos, esos acuerdos no se van a generar, ¿no es cierto? Entonces, el elemento que me está faltando aquí es algo que sí has trabajado de forma bastante profusa en tus escritos, Hayley, pero que quizá hoy no lo vi tan presente, que es más un tema discursivo, ¿no? Yo lo que encuentro aquí es que hay un problema de rigidización de algunas categorías, ¿no? Cuando decimos que tenemos que reconocer tensiones entre la esfera económica y la esfera ambiental, eso es cierto si entendemos la esfera económica como rigidizada a un concepto de economía que es, bueno, la economía que es dominante hoy en día, ¿no? Pero por supuesto que se podría hablar de otro tipo de economías, y de hecho vivimos, nuestro aparato económico, digamos, hegemónico, está montado sobre una diversidad de pilares, digamos, de economías diversas que sostienen la cotidianidad, digamos, de la reproducción de la vida en sentido económico, que no es necesariamente incompatible con la cuestión ambiental, o donde no hay esas mismas tensiones que hay con el sistema de acumulación, ¿no? Entonces me pregunto si además de reconocer las tensiones, la forma de reconciliar el reconocimiento de trade-offs con la necesidad de generar win-wins no es la de abrir ciertas categorías discursivas que están rigidizadas, ¿no? En este caso di el ejemplo con la economía, pero creo que lo mismo se podría hacer con la esfera de lo social, ¿no? También hay algunos artículos que hemos leído en la diplomatura, como el de Miriam Blanc, ¿no? Que discutía, por ejemplo, el concepto de necesidades básicas, y mostraba que existen, bueno, muchas otras formas de atender el problema social que no necesariamente van tan atadas a este circuito de reproducción, ¿no? Eso, Heli. Perdón si me extendí un poco en la formulación. No, perfecto, muchas gracias. Bueno, Rachel, si estás de acuerdo, puedo responder a esas tres como grupo de preguntas y después abrimos para otra ronda. Bueno, gracias para las preguntas muy, muy interesantes. Silvia, creo que sí, tu propuesta sobre las energéticas, la tecnología marina, creo que sí, que distintos países van a tener distintas opciones y como que merecen un presupuesto para que pueda avanzar, que pueda desarrollar. Lamentablemente hay un discurso muy fuerte que dice que no se puede competir, que la energía renovable que todavía no puede competir, dice que no es como económicamente sigue siendo más rentable usar la energía fósil. Entonces siempre hablan de que no podemos como subsidiar nuevas industrias, nueva investigación en nuevas tecnologías, etcétera, pero lo que no reconocen es que ya están subsidiando el combustible fósil. Entonces, lo que creo que requiere en todos los países del mundo va como la forma, la tecnología quizás será diferente en distintos países, pero lo que requiere es algún tipo de subsidio para hacer una transición, como redirigir los subsidios del sistema de combustible fósil
hacia nueva tecnología renovable. Y en un país como Argentina, seguramente hay muchas opciones que tienen que ver con los recursos marinos, con el océano. Pero sí, es un tema de alguna manera como resistir la influencia de las tecnologías como de la industria actual, porque ellos como tienen una narrativa muy fuerte de que bueno, que es más económicamente más rentable seguir utilizando su tecnología y nunca reconocen como los grandes subsidios que realmente reciben. Creo que no hay una amplia conciencia socialmente sobre el nivel de apoyo que sigue recibiendo esos sectores. No es que son competibles, rentables por sus propios esfuerzos, reciben mucho apoyo social. Y a la vez que estamos como buscando medidas para reducir emisiones, seguimos apoyándolo socialmente en casi todos los países del mundo. La cuestión de éticas, si requiere un nuevo ecoético. El problema es con los problemas políticos, como los problemas ambientales, es que no hay un acuerdo sobre qué es éticamente correcta y no. Como desde una perspectiva, lo que vimos en ese barrio en Ghana, Agbogbloshie, que mostré, desde una perspectiva sería inmoral dejar de exportar los desechos electrónicos a sus países, porque vamos a negarlos de una posibilidad de tener acceso a la energía, a la tecnología y de una fuente de desarrollo económico. Desde otra perspectiva, es completamente inmoral seguir como retirando la basura electrónica en esos países. Entonces, con los problemas políticos, sí, durante siglos han debatido en qué consiste la justicia, qué es justo. Entonces, no, en realidad, como vamos a seguir durante otros cientos de años, seguimos debatiendo qué es justo y no es justo. Entonces, tenemos que encontrar soluciones que, bueno, como la democracia es por eso, ¿no? Para buscar soluciones que tenemos distintas perspectivas sobre qué es justo y no, y tenemos que como encontrar soluciones que no todo el mundo aceptan o no están de acuerdo. Otra pregunta que no anoté el nombre, pero Rachel preguntó sobre los límites planetarios. Sí, eso es uno de los conceptos dentro de esa proliferación conceptual. El concepto de límites planetarios ha tenido más éxito que muchos otros conceptos. Algunos conceptos como tienen más éxito, como captan la imaginación o nos ayudan a entender el problema más que otros, como el crecimiento económico, que fue un concepto muy favorito por el Banco Mundial, después no tuvo mucho éxito. Entonces, hay conceptos que aparecen y desaparecen y después aparecen otros conceptos. El concepto de límites planetarios creo que es uno de los que ha tenido más éxito que otros, porque de alguna manera ha captado quizás solamente en lo académico, ¿no? En el mundo académico, si preguntas a tu vecino cuáles son los límites planetarios, no tienen la menor idea, pero académicamente es como un concepto que nos ha ayudado a entender la problemática de la insostenibilidad. Adrián, me gustó tu pregunta sobre la política simulativa. Sí, creo que eso es muy importante, porque hoy en día, como cuando hay un presidente como Bolsonaro que dice que no creo en la sostenibilidad, que no me importa, como no toleramos ese nivel de negación, como toleramos otros tipos de negación, pero cuando es tan explícito, provoca mucho rechazo socialmente. Entonces los gobiernos saben, en todo el mundo saben que retóricamente tienen que tomarlo en serio, tienen que decir que sí, tenemos nuestra política ambiental, reconocemos que es un tema importante y tienen que como simular como preocupación por el tema. Por un lado, se sienten presionados para tener una postura, una estrategia, un plan
pero por otro lado, no tanto. Saben que no hay mucho apetito social para aceptar los costos de medidas realmente ambiciosas. No hay, como no queremos más impuestos, no queremos más costos, no queremos que sacan los subsidios a la nafta, porque no queremos pagar más por la nafta. Entonces, tienen que simular su preocupación. Y creo que eso sí está bien vinculado con tu pregunta sobre que tenemos que encontrar otras oportunidades para tener como win-win, para armonizar esos objetivos. Creo que es importante reconocer que siempre habrá perdedores, y eso no necesariamente para la sociedad en general, eso no debería ser un problema, pero cuando hablamos de cómo que gana, win-win, estamos engañándonos que no van a, que podemos evitar que algunas personas pierdan. Algunas personas, algunos actores, algunos sectores, algunas industrias van a perder. Y eso no es una razón para no buscar una transición hacia sistemas más sustentables. Entonces, sí se puede, como creo que hay muchas oportunidades para reconciliar el social con el económico y el ambiental, pero habrá perdedores. En el tema de subsidios, eso es importante reconocer porque los subsidios son socialmente regresivos, que los que reciben más son la clase media, la clase consumidor, la clase alta, porque como no necesitan ayuda para comprar lo básico, pero siguen recibiendo un subsidio, si un país puede eliminar los subsidios y después utilizar ese dinero para realmente ayudar a los más vulnerables, los más pobres, la clase media va a perder. Ese tipo de cambio de política tiene perdedores. La clase media y la clase alta son los perdedores. Pero socialmente sería más progresivo abandonar los subsidios y después utilizarlo para ayudar a la gente más vulnerable. Pero si solo podemos pensar en términos de win-win y no podemos ver que a veces tenemos que aceptar un costo, pero para el bien común, y no todos vamos a ganar. Pero ese requiere un nivel de apoyo social que aún no, creo que en ningún país que queremos realmente queremos el nivel de ambición que los científicos nos dicen que es necesario para estabilizar el clima. Así que sí, por eso, volviendo a tu primera pregunta, comentario, por eso vemos cada vez más como simulación de preocupación en vez de, el bullshit, ¿no? Sí. Así que bueno. Rachel. Buenísimo. Gracias, Eli. Adrián, ¿tenés un comentario más? No, solo dije gracias. Bueno. Bueno, pasamos a ronda 2. Tenemos 3 preguntas más. Así que empezamos con Alejandro. Adelante. Bueno, gracias. Muchas gracias, Heli, por la exposición. Bueno, aprovecho mi rol de organizador para hacer 2 preguntas. Una es cortita, como hizo Adrián también. No, la primera es más conceptual, ¿no? Quizá te saco de lo estrictamente medioambiental, ¿no? Pero tenía curiosidad por esto de bullshit. ¿En qué sentido, o si encontrás sutiles diferencias con lo que sería post-truth, ¿no? O post-verdad? Entiendo que están en un universo similar, pero ¿cuáles serían pequeñas diferencias en ese sentido, ¿no? ¿O por qué no usaste directamente post-verdad? Y la segunda, bueno, más relacionada con lo que planteaste, había como un análisis usual, ¿no? O un sesgo bastante típico en las relaciones internacionales, y en este caso, viniendo de esa disciplina, lo seguiste también, de desenmascarar los intereses reales y particulares, ¿no? que están detrás de las consignas o los principios que distintos actores y naciones y grandes potencias muchas veces, ¿no? plantean en la arena internacional y global. Pero
interesante es el caso, por ejemplo, de China, ¿no? Un aliado o socio estratégico de Rusia, potencia cada vez más importante, que hace referencia directamente a principios como muy originales y muy interesantes, en muchos casos en su agencia global, ¿no? Se refieren directamente a futuro común, ¿no? Muy parecido a cosas que estamos planteando sobre la comunidad de destino, ¿no? ¿Crees que también ahí, en esa apelación a un futuro común, también es algo, hay honestidad en eso, o sería parte de un bullshit más, ¿no? De una simulación o un engaño más? ¿O te parece que hay algo realmente original, interesante que se puede perseguir, ¿no? Más allá de los intereses chinos nacionales, ¿no? Pero digo, en su presentación global, ¿cómo ves esta apelación? Gracias. Bueno, siguiente pregunta de Luana. Gracias. Gracias por esta exposición, Hayley, estuvo excelente y yo quería volver como medio a hacer Me quedé con esa imagen de Alemania donde están ahí, donde de nuevo la solución que se nos presenta termina siendo que la ciudadanía, que está bueno que la ciudadanía se involucre, ¿no? Como que consumamos menos gas o que esto puede ser una puerta para empezar a discutir algunas cosas más masivamente, y que lo están tratando de aprovechar las personas que son ambientalistas en Europa, pero digo, a mí me resonó mucho con la pandemia. Al final tenemos un montón de entidades, como decías al principio, ¿no? En diferentes niveles que no pueden articular absolutamente nada, y volvemos a esa sensación de que la única solución es individual, ¿no? Como que cada individuo en su casa, yo como socióloga, me produce como tanta desazón eso, porque yo es como que estamos enfrentando de cara a problemas muy, muy terribles, los que se vienen, como vos bien presentaste, y no tenemos entramado, hombre red, tejido red, malla, como lo quieras llamar, no tenemos tejido, no hay. Y además, si este tipo, digamos, de volver, porque lo vi en la pandemia y lo veo de nuevo con esto, digo, si te parece que esto o sea, es medio futurología, pero si te parece que esto va a seguir pasando, y si de alguna manera no abona lo que vos decías al principio, ¿no? Esta sensación de que estos son problemas malévolos, los wicked problems, demasiado complejos, que esto como que va retroalimentando esa idea de que igual es indefectible, no tienen solución, y lo único que nos queda es, bueno, algunas medidas en casa, y eso es todo, ¿no? Como dejar de construir o de apuntar a instituciones, a entidades globales, Así que esa era mi pregunta. Sí, gracias, Luana. Y por fin en esta ronda lo pasamos a Marcelo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, excelente la exposición. Hago la pregunta cortita y luego contextualizo. Usted terminaba diciendo coherencia entre retórica, intenciones y acciones. Y usted comentaba esta idea de entre los planes de largo plazo y aquellos que los deben gestionar, que ahí ocurría, digamos, algo en particular. Entonces mi pregunta es, ¿qué ocurre con los líderes actuales en donde se le han acortado esos plazos? Perdón, la pregunta, decime de nuevo. En los líderes actuales que se le acortaron esos plazos entre esta idea de los planes de largos plazos y la gestión. Y tomo un caso en particular para entender esta pregunta que tiene que ver con el propio primer ministro británico, Boris Johnson, cuando en el caso de Brexit, en esta idea que usted decía que había una indiferencia hacia la verdad, lo que los antiguos filósofos sofistas, ¿no? Decían esta idea de, bueno, no entender la verdad, sino que en realidad simplemente la persecución de la idea de que la audiencia finalmente se sumara a un criterio. Él, en ese momento, en el Brexit, él comete errores en su campaña en esta idea de los subsidios, ¿no? Donde él decía, bueno, el Reino Unido aporta tanta cantidad de dinero, en este caso a la Unión Europea. Él hablaba de 430 millones de dólares, que después se supo que en realidad eran 140 millones, pero que en realidad tampoco llegaba a esa cifra, o la cantidad, por ejemplo, de inmigrantes que tenía en este caso Reino Unido, cuando justamente su familia provenía, su apellido original provenía de turco otomano, y que fue cambiado justamente después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Boris Johnson. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en este caso en donde se han acortado los tiempos para los líderes? Ya no se habla de largos plazos de otras personas que van a gestionar los problemas, sino que ante esa idea
error o mentira que se proponen los argumentos, hoy en día esos mismos líderes tienen que hacer frente, y en este caso, en esta idea, digamos, de que tienen que gestionar esos problemas a partir de esos errores o mentira, en esta idea que estamos estudiando en el módulo donde la gobernanza actual no alcanza, por como está prevista, no termina de solucionarse, o en esta idea de la política simulativa que también estudiamos en el módulo que decía Adrián, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso, en donde los plazos para esos mismos gobernantes hoy en día se ha acortado? Gracias. Bueno, tenemos 3 preguntas acá en esta ronda, entonces voy a ir respondiendo. Realmente son preguntas excelentes que requieren mucho más reflexión. No soy muy buena en responder así de rápido, entonces voy a seguir como pensando, reflexionando sobre todo lo que me está diciendo, preguntando, porque realmente son preguntas muy, muy ricas, como conceptualmente, empíricamente. Alejandro, vos como me preguntaste, a mí me interesa saber lo que pensás vos, como ese requiere más como trabajo conceptual, ese concepto de bullshit. Empecé a hacer más trabajo conceptual con un colega argentino, estadounidense, Pablo Suárez. Entonces sí, ojalá que podamos como seguir. En términos de la conexión con post-truth, creo que el post-truth como capta la idea de como que ya no creemos que hay una sola verdad, como que es todo relativo. Entonces la versión, la interpretación de una persona es igual, tiene el mismo valor que otra interpretación. Creo que ese tipo de debate fue más común hace varios años cuando hubo más como negación sobre el cambio climático y hubo en los medios, hubo como un esfuerzo para representar las dos perspectivas de manera como equivalente, de dar atención a los que negaban el tema. Ahora yo no creo que eso es como el gran problema que tenemos. No, la verdad es que no creo que no puedo darte una buena respuesta. Creo que tengo que seguir pensando, porque en algunos países, en los países anglosajonos, sigue siendo como un alto nivel de negación, de que otras personas como tienen su propia verdad sobre el cambio climático, pero creo que ahora, como en la gran mayoría de los países, es como la negación no es lo que está como frenando la acción, pero bueno, voy a seguir pensando en la relación entre esos dos conceptos. Quería hablar de China, porque sí, creo que China en realidad es uno de los países como que hace menos bullshit. Creo que es mucho más, creo que hay más coherencia entre su retórica y sus acciones. China siempre ha tenido una estrategia, una táctica de prometer poco y hacer mucho. Entonces, en las negociaciones siempre como promete poco y después siempre hace más. Ya cumple con sus objetivos rápidamente y después hace más. Es como una estrategia suya que no le gusta sentir presionados por los otros países. Creo que China es muy vulnerable al cambio climático y ya se está sintiendo los impactos en términos de la agricultura, ya está sintiendo como su vulnerabilidad. Entonces las acciones que está tomando para construir nueva estructura de energía renovable son pero muchísimo más ambiciosas. En la práctica son mucho más ambiciosas, no solamente retóricamente, que en cualquier otro país. Una comparación entre Estados Unidos y China es como, no, es realmente impactante y eso no quiere decir que no tiene sus tensiones. Sí tiene tensiones, sigue como priorizando sus objetivos económicos, pero hay acciones mucho más como realmente ambiciosas que vemos en otros países. Sí, hay mucha retórica como de armonía con la naturaleza, etcétera, que
que escuchamos. Y creo que sí, tiene sus propios como conceptos chinos que quiere domesticar sus propios conceptos, pero creo que hay un poco de menos de bullshit en China. Luana preguntó por la individualización de la responsabilidad y creo que en la situación actual estamos viendo un poco de eso. Bueno, los ambientalistas en Alemania están aprovechando un poco para promover acciones individuales que estoy de acuerdo con vos, Luana, que son muy limitadas en como necesitamos acciones colectivas y no tanto a nivel individual. Pero como por otro lado en Alemania sí como vemos demandas sociales. Entonces cuando dicen que no queremos comprar más gas de Rusia, ya están imponiendo socialmente, están imponiendo como están buscando a priorizar lo social por encima de lo económico por encima de lo económico. Están diciendo que sí, no queremos, preferimos como congelar que comprar el gas de Alemania. Entonces, algo de conciencia social vemos, algo de demanda social, de acción social colectiva vemos. Pero lo que todavía no vemos no es una coherencia, no estamos viendo una coherencia por parte de las demandas de los ciudadanos, porque no están diciendo que no queremos comprar gas de ningún país que viola los derechos humanos, como no escucho a los ciudadanos alemanes diciendo que no vamos a comprar petróleo de Arabia Saudita. No hay una coherencia, es como, creo que todavía como falta ese nivel de, no sé si es una falta de conciencia o realmente como una falta de convicción de que realmente queremos priorizar lo social y lo ambiental por encima de lo económico, porque bueno, si el petróleo de Arabia Saudita es más barato, vamos a comprar de ellos. Si el gas de Azerbaiyán es lo más barato, lo más factible, vamos a comprar de ellos a pesar de su historial de violar los derechos humanos. Entonces todavía falta algo de coherencia, pero por lo menos vemos un poco de ir más allá de las acciones individuales, que sí, estoy de acuerdo con vos, como desde una perspectiva socióloga es como es muy como frustrante cuando las ONGs, la sociedad civil enfoca mucho en, bueno, reciclamos todas las acciones individuales. Ya estamos al punto que requerimos como acciones mucho más ambiciosas al nivel social. Marcelo preguntó por el tema del accountability y que, bueno, ¿qué ocurre? Cuando acortamos los tiempos, eso afecta a el accountability. Y sí, siempre hay mucho debate sobre cómo la incompatibilidad de la democracia con la sostenibilidad del largo plazo. La democracia ofrece la posibilidad de castigar los líderes que no cumplen con el voto. Si decidimos que no vamos a votar de nuevo, bueno, eso es, castigamos, esto es el mecanismo de accountability, el castigo. Pero en general hay muy poca gente que realmente vota por este tema. Hay otros temas que influyen en su voto. Y bueno, muchas de las promesas que hacen son como superan su mandato democrático. Entonces, cuando prometen reducir sus emisiones por X% en 2030 o 2050, no pueden ser como responsables, porque bueno, es poco probable que van a estar en poder, poco probable que pueden castigar como esa falta de cumplimiento. Entonces, en realidad no pasa nada, como vos me preguntás, ¿qué pasa cuando no cumplen? Y no pasa nada, ese es el problema. Y eso vuelve al tema de, como habló Adrián, sobre la presión social. En realidad no hay mucha presión social. Si hubiera más presión social, habría más como accountability, pero en realidad como no cumplen con sus promesas y no pasa nada porque no hay mucha presión social para cumplir.
Así que sí, más allá de los problemas de la democracia, si no hay como una presión social para que cumplan, bueno, no pasa nada cuando no cumplen. Sí. Rachel. Bueno, tenemos poco tiempo, pero ya prometí 2 preguntas más, así que si está bien con todos, adelante con esas últimas 2 preguntas y capaz nos quedamos 5 minutos más, Okay. 5, 8 minutos más. Así que adelante, Franz. Perfecto, muchas gracias. Trato de ser sintético con la inquietud. Sí, viene más en forma de inquietud, que es por el tema de la incoherencia o tensión que se genera en el concepto de sustentabilidad con los ejes económico, particularmente enfrentado al social y al ambiental, ¿no? Y me parece que puede conectar un poco con lo que planteaba Adrián antes, de que podría ser que cuando y esto es pregunta para vos, Hayley, ¿no? Que el eje económico en la sostenibilidad está muy asociado a un nivel conceptual y desde la cosmovisión general en realidad cuando hablamos de economía estamos hablando de economía monetaria, y en realidad cuando estamos hablando de economía monetaria estamos hablando de un sistema monetario centralizado, global, pero centralizado, ¿no? En, como ya sabemos, un grupo de bancos a nivel global, que hoy, por suerte, se está generando institucionalmente, ¿no? todo lo que viene alrededor de las finanzas descentralizadas, blockchain, etcétera, etcétera, que permiten ya empezar a ver eso como el límite, ¿no? Y entiendo que al asociar lo económico con lo económico monetario, que lleva a la idea falsa de que el desarrollo en realidad es el crecimiento del PBI, que a su vez genera los 2 efectos centrales que genera el capitalismo en general hoy, ¿no? La violenta desigualdad social y la degradación y autodestrucción ecocida global, es lo que genera la tensión y la incoherencia con precisamente los ejes social y ambiental, ¿no? Entonces, en todo caso, bueno, mi pregunta / inquietud es esa, ¿no sería que el problema hoy es que estamos asociando lo económico a el sistema monetario centralizado y no a la economía entendida como cómo gestionamos los recursos de forma inteligente, aplicando la tecnología para que básicamente todos podamos vivir bien digamos, con los límites planetarios, teniendo en cuenta los límites planetarios? Así que esa sería la pregunta de inquietud. Nuevamente, gracias por el espacio, muy bueno todo. Muchas gracias, Franz. Y por fin, Santiago, adelante. Hola, ¿qué tal? Hayley, gracias por tu ponencia, muy buena. Yo te quería preguntar, comparando el problema de la pandemia, que también no sé si llega a ser un problema malévolo o complejo como el de la crisis climática o la crisis ambiental, comparando, digamos, este problema que ha tenido una solución mejor o peor, pero hemos llegado a un principio de solución al menos. ¿Qué podemos aprender acerca de eso? O sea, ¿cómo encontró la humanidad llegar a un consenso para alcanzar una solución? ¿Qué podemos aprender de todo eso y qué puntos de contacto tienen con este otro problema que aparentemente no es tan fácil llegar a la solución? ¿Qué se puede aprender de esa experiencia tan reciente? Sí, no, muy buena preguntas, excelentes. Empiezo con esa última. Sí, hemos tenido una solución a esta pandemia con las vacunas. Sí, hemos quizás solucionado esta pandemia. No creo que hemos logrado no creo que hemos realmente aprendido socialmente cómo evitar la próxima pandemia. Creo que no hay mucho apetito para los cambios sistémicos que requiere o la cooperación que realmente requiere para evitar la próxima pandemia, sobre todo abordando como los causas ambientales, que sabemos cuando hay deforestación, cuando estamos como en los proyectos de minería, etcétera, que requiere la construcción de autopistas, rutas, deforestación, después nos expone a nuevos virus. Ya sabemos, durante muchos años sabemos que es una fuente de vulnerabilidad para Ebola, otra como la difusión de nuevos virus. No veo como mucha voluntad política para realmente abordar
esas causas, esos puntos de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que podemos aprender? Lamentablemente no creo que hay muchas cosas positivas, que aprendizajes que yo saco de esa situación. Lo que podemos ver es que los países van a buscar a proteger sí mismos, que van a unilateralmente tomar decisiones para proteger sus intereses nacionales antes de buscar la cooperación. Cuando realmente están afectados, cuando realmente se sienten vulnerables, los países toman acciones unilaterales. Los países del norte global van a buscar protegerse al costo del sur global. Es algo que no deberíamos olvidar, lo que hicieron con las vacunas, comprando como millones y millones, un gran stockpile de vacunas en sus países, mientras otros países no tenían vacunas. Eso no deberíamos olvidar, y creo que debería ser un aprendizaje para el futuro, es que a pesar de la retórica de la comunidad de destino, como toda la linda retórica sobre la cooperación internacional, al final, como definitivamente los países más ricos buscan protegerse en esos momentos de desastre. Franz, me gustó mucho tu pregunta sobre cómo me hizo pensar que necesitamos más innovación conceptual para la sociedad, que tenemos que mirar más allá del PBI, como midiendo el progreso en términos de PBI, pero como socialmente tenemos que tener como una valorización de otros conceptos basados en el bienestar, porque hay otros conceptos, como los bolivianos tienen Pachamama, como la armonía con la naturaleza, pero están como percibidos como conceptos muy hippie o muy, indígenas, que no tienen como mucho valor o que no son factibles para todos los países. Entonces, requeremos como nuestros conceptos económicos que llegan a como convencer de tener como una aceptación social, porque sí, después ayuda a armonizar los objetivos económicos, sociales y ambientales si podemos pensar en lo económico más allá del crecimiento de PBI. Sí. Gracias por las excelentes preguntas, realmente muy rica la discusión. Bueno, muchas gracias a vos, Heli, por generar esa conversación y diálogo. Y en segundo lugar, gracias a todos los participantes por asistir y participar activamente. En algún momento tuvimos 65 personas en esa clase, entonces felicitaciones. Y paso la palabra a Adrián para concluir la clase. Y muy brevemente, nomás porque ya estamos pasados la hora, agradecerte nuevamente, Heli, y esto que decías de que hay cosas que tenés que seguir pensando porque no tenés respuesta tan madurada, ya prefabricada, bueno, tendrás la oportunidad de ojalá responderlas en la próxima vez que te invitemos. Ojalá podamos contar de nuevo con tu presencia en algún momento en el futuro. Gracias de verdad. Agradecerte de parte de todo el equipo de la diplomatura, de todos los asistentes de la diplomatura, tu disponibilidad para dar esta clase pública, y le dejo a Alejandro la palabra de cierre como anfitrión hoy en la Universidad de El Salvador para hacer también el agradecimiento y el saludo correspondiente. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene para los de la diplomatura. Bien, gracias Adrián, y también muy breve. Agradecer primero al público, la participación, la atención hasta el final y las preguntas, y tanto de la diplomatura como de los doctorados. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación y la forma también en que respondiste preguntas difíciles y provocativas, ¿no? Así que sí, esperemos seguirla en otra oportunidad, y felicitaciones también por tu español y con acento porteño y todo, así que también se valora. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, quizás en mi caso en la diplomatura la semana que viene, ¿no? El jueves, así que nos vemos. Bueno, chau. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias.